Permítanme expresar un cordial saludo a las distinguidas personalidades que nos acompañan esta mañana. Al doctor Julio Álvarez Quispe, director del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia del Estado. A la doctora Esther Ayllón Soria, directora de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. A la magíster Stephanie Carola Vargas Mancilla, autora del estudio introductorio de la obra que presentamos hoy. Y finalmente al doctor Fernando Cajías de la Vega, autor de La provincia de Atacama, 1825-1842. Asimismo, agradecemos la presencia de todas las personas asistentes cuya participación enriquece este evento cultural organizado por el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias y la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Entre estas personas podemos mencionar a la doctora Pilar Mendieta, que se encuentra entre el público, la doctora Ana María Lema, también está Jorge Abasto Flor, investigador, alumnos de la carrera de Historia, docentes y público en general. Este encuentro busca resaltar el valor histórico de la publicación, La provincia de Atacama, y también rendir homenaje a su autor, quien ha dedicado varios años de su vida a la docencia y la investigación, además de la cultura en general. Iniciaremos con el ritual de permiso a cargo de la hermana Noemí Ríos. Adelante, hermana. Bueno, buenos días. Vamos a pedir el permiso correspondiente para iniciar la actividad de presentación del libro, pero también vamos a pedir permiso aquí a las autoridades que están, ¿no?, representando esta casa de estudios, también al Centro de Investigación Sociocomunitaria. Y principalmente vamos a pedir el permiso correspondiente a todas las nuestros enchichilas, nuestros apus que siempre nos cobijan en este territorio de Chuquiahuamarca, ¿no? Nosotros somos aymaras, quechuas, que siempre para iniciar una actividad pues nos corresponde, ¿no?, por naturaleza, por cultura, por nuestras raíces, iniciar con un permiso correspondiente. Entonces, con ese me voy a dar la libertad, con su permiso de ustedes también, hermanos, hermanas, tener estas hojas que simbolizan para nosotros el vínculo del diálogo, ¿no?, con la pacha, con la misma Inalmama, y nos va a permitir dialogarnos, conversar y principalmente hacer que este texto pueda ser un aporte, ¿no? De por sí ya ha sido un gran aporte. Hoy lo volvemos a retomar como un libro importante para la Biblioteca del Bicentenario. Así que con esa licencia vamos a invocar a nuestros ancestros también de todos los tiempos, de todos los espacios que siempre nos recuerdan que tenemos que tener la memoria viva para recordar de dónde venimos, qué somos y obviamente hacia dónde, qué queremos construir, ¿no? Así que allá sea en buena hora. Vamos. Muchas gracias, Noemí. Bueno, a continuación tenemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Julio Álvarez Quispe. El doctor Julio Álvarez Quispe ha dedicado su carrera a la investigación del vivir bien con un enfoque particular en los procesos sociopolíticos y culturales que configuran la realidad boliviana. Cuenta con una maestría en Desarrollo Sostenible de Fondo Verde por la UEMA España, otra maestría en Estrategias Políticas y Proyectos de Desarrollo en la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, un doctorado en Sostenibilidad Ambiental de Fondo Verde por la UEM España y finalmente un doctorado en Ciencias Sociales con mención en Sociedades Indígenas e Interculturalidad por la Atlantic International University. Al presente es docente de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto, docente de posgrado de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari y de la Universidad Pedagógica. Y finalmente es director del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Además es miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria. Realiza también estudios sobre modernidad, crisis civilizatoria, epistemología plural, descolonización y vivir bien. Adelante, doctor. Bien, muy buenos días.
a todos quienes nos siguen secuencialmente, habitualmente. Un saludo cordial, inicial por supuesto a una gran personalidad, un insigne personaje, no solo al interior de la Universidad Mayor de San Andrés, sino en todo el contexto nacional e internacional. El doctor Fernando Cajías, quien hoy nos honra con su presencia y con un aporte significativo para el país y por supuesto para la Biblioteca del Bicentenario. La bienvenida a la magíster Stephanie Vargas, quien es autora del estudio introductorio de este valioso libro. Asimismo, queremos dar la bienvenida a la directora de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, la doctora Esther Ayllón Soria, a quien queremos agradecer al mismo tiempo por la apertura, por la predisposición de coordinar, coauspiciar esta presentación. Bien, para el CIS, para el Centro de Investigaciones Sociocomunitarias, por supuesto que esta es una vocación también relevante, ¿no? Es como el nacimiento de una nueva guagua, de un bebé, pero en este caso un bebé con su propia especificidad, ¿no? Dado que viene de las manos, de las ideas del doctor Cajías, que es muy conocido por muchísima gente. Entonces, pues nosotros, como estamos habituados a estas presentaciones, hoy nos sentimos doblemente contentos porque estamos iniciando este nuevo ciclo. Semanalmente, o por lo menos cada semana, vamos a presentar un libro como parte de la Biblioteca del Bicentenario y algunos de ellos con producción del CIS propiamente dicho, entre tesis doctorales, tesis de maestría y otras investigaciones emergentes propias del CIS. En esta perspectiva, hoy entonces nos honramos en presentarles a todos ustedes este texto que nos habla, que nos hace una retrospectiva en el tiempo sobre el significado de la provincia de Atacama. Para quienes conocen, la obra explora la historia precisamente de este jirón cuando formaba parte de nuestro país, del territorio boliviano, desde la época precolombina, como una estrategia, como un hito estratégico importante en términos comerciales. Es una investigación que está basada en archivos de Bolivia, de Chile y de España. Desafía la narrativa tradicional sobre el acceso marítimo de Bolivia. El estudio también, de manera muy general, destaca, yo lo digo de manera muy general, destaca la minería y el comercio, ofreciendo una visión crítica para reflexionar sobre el pasado y construir un futuro más equitativo. Podríamos decir muchos argumentos más en torno a este libro, pero mejor escuchemos a quienes han trabajado, en primer lugar a quien ha escrito el libro, ha sintetizado el libro y a quien le ha dado el contexto también en la parte introductoria, en el estudio introductorio. Por mi parte, reitero la bienvenida por acá, por acompañarnos permanentemente y les extendemos la invitación para el siguiente libro que será en los próximos días. Muchas gracias. Bueno, continuamos y agradecemos también la asistencia de la doctora Eugenia Primiquina, que está también en el público, la doctora Magdalena Cajías de la Vega, que llegó hace un momento, y también a la esposa del autor, que se encuentra en la segunda fila. Muchas gracias por su asistencia. Ahora tendremos unas palabras de circunstancia por parte de la doctora Esther Ayllón Soria.
La doctora Estela Iron Soria es licenciada en Historia por la Universidad Mayor de San Andrés, magíster y doctora en Historia por el Colegio de México. Es coautora del libro Historia Monetaria de Bolivia, publicado por el Banco Central de Bolivia en el año 2015, en colaboración con Carmen Beatriz Loza, Clara López Beltrán, Gustavo Rodríguez, además de otros autores. Se ha dedicado por décadas al estudio de la vitivinicultura en Bolivia, en la región de Sinti, teniendo como resultado de ello 3 libros: Vida, Pasión y Negocios, el propietario de la Villa San Pedro Mártir, Indalecio González de Socasa, 1755-1820, Potosí y Sinti en la Guerra de la Independencia, publicado en el año 2009, San Pedro, Testigo de los Tiempos por la Ruta del Singani en Bolivia, siglo XVI al XXI, que alcanzó el año 2023 su 3ª edición. El 2024 ha publicado Los Sintis, Historia, Identidad y Memoria de una región del sur de Bolivia, como coautora y coeditora con Claudia Rivera. Así también es coautora y compiladora con Carmen Beatriz Loza del libro Homenaje al escritor forjado en los mares de tierra, Ramiro Condarco, esto en el año 2009. Colabora además en revistas nacionales y extranjeras. Es docente de la Universidad Mayor de San Andrés y también otras instituciones. Ha sido docente investigadora del Archivo de la Paz, del Instituto de Estudios Bolivianos, ejerció el cargo de autoridad universitaria como coordinadora de la carrera de Historia de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca y desde 2019 es directora de la carrera de Historia de la UNSA. Adelante, doctora. Muy buenos días, tengan todos los presentes. Saludo al señor Julio Álvarez, es el director general del CIS, también al doctor Fernando Cajías, autor del libro que estamos presentando, a la magíster Estela Vargas, autora del estudio introductorio del libro, también a nuestro amigo, colega, magíster Víctor Hugo Machaca, que está moderando en la mesa. Y también saludo especialmente a la familia del doctor Cajías, bueno, a Magdalena, que es también nuestra colega en la carrera de Historia, a su esposa Angelines, que nos alegra mucho que nos acompañe hoy día. Por supuesto, saludo muy especial y afectuoso a todos los docentes de la carrera de Historia, investigadores que están acá en la sala, también a todos los estudiantes que se han aproximado a esta presentación tan importante, y al público presente, todos los investigadores y público interesado en esta obra y en su autor. Para mí también es un honor darles la más cálida bienvenida a este auditorio, que es un ícono de la Facultad de Humanidades y de la Universidad, el Auditorio Marcelo Quiroga Santa Cruz, en una ocasión tan especial. Celebramos la entrega de la 2ª edición de la provincia de Atacama, 1825-1842, una obra que ha abierto brecha en nuestro campo de investigación y escrita por nuestro querido colega Fernando Cajías de la Vera. De los temas de investigación y acción con los que lo conocemos, no solo nos viene a la memoria la fiesta y la llamerada San Andrés, sino de la cual es fundador, a mucha honra para la UNSA, sino los temas que ha investigado varios años, dentro de los cuales el primero fue Atacama, como seguramente nos comentará. Cuando leo este libro, me trae a la memoria otro libro, y ese libro es Fisonomía del regionalismo boliviano, la otra cara de la historia, de José Luis Roca, que ha tenido 3 ediciones también, quien dedicó esas páginas a reflexionar sobre las regiones bolivianas y las luchas regionales. Diría él que la historia de Bolivia no es la historia de la lucha de clases, sino la historia de Bolivia es la historia de la lucha de las regiones. En ese libro, Roca dedica un capítulo al libro del autor que hoy nos reúne. El capítulo 3 de la segunda parte está dedicado a Atacama, junto con Santa Cruz en el siglo XX y Oruro en la Guerra Federal. Para Roca, y lo traigo aquí porque es un gran investigador, fue un gran investigador, tiene una obra muy presente, ¿no?, en los estudios para reflexionar, y creo que su valoración, compartir su valoración es muy importante.
Para Roca, la obra de Cajías es el primer o uno de los primeros resultados de la formación del historiador profesional en las aulas de la carrera de Historia de la UNSA, creada en 1966. Cajías defendió este trabajo como su tesis de licenciatura en 1977, 11 años después de la fundación de la carrera de Historia, compartiendo generación con las tesis de Florencia Vallivian, René Arce Aguirre y Blanca Gómez, dice Roca. Haciendo una valoración altamente positiva del trabajo, señala que es una monografía histórica completa y moderna, basada en fuentes primarias, que cubre un vasto universo: geografía, política, demografía, economía, clases sociales, hacienda pública, jurisdicciones eclesiásticas y conflictos internos e internacionales en todo el territorio estudiado, siendo el resultado un libro denso y completo, como nos comentarán el autor y la comentarista. Felicito al Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia por concretar la entrega de esta obra como parte de la Biblioteca Boliviana del Bicentenario. Que la presentación sea en la Universidad Mayor de San Andrés, que ha cobijado al autor durante más de medio siglo desde que ingresó a sus aulas y luego ejerció como docente universitario, es un elogio para el autor, para la carrera de Historia y para la UNSA. Dijo José Luis Roca que con esta obra nació un historiador, que se propuso comprender aspectos muy complejos de nuestra historia. Con el tiempo, ese historiador fue acertadamente nombrado doctor honoris causa de la UNSA. Por eso, para finalizar, aprovecho la oportunidad para expresar nuestro reconocimiento como carrera de Historia a una trayectoria dedicada al conocimiento, a la investigación y a la inspiración de las jóvenes generaciones. Quiero destacar su invaluable contribución y su dedicación a la docencia, que ha iluminado el camino de muchos de nosotros. Con la entrega de su primera obra, ahora en su segunda edición, se hace un merecido reconocimiento a su labor de investigación. Sean bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Esther Ayón Soria por las palabras. A continuación le brindamos la palabra a la magíster Stephanie Carola Vargas Mancilla. Stephanie Vargas cuenta con una licenciatura en Historia y otra licenciatura en Turismo, ambas por la Universidad Mayor de San Andrés. Es magíster en Investigación en Historia, doctorante en Historia Latinoamericana, ambas por la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Quito, Ecuador. Cuenta con 2 diplomados, uno en gestión cultural y otro en educación superior en docencia universitaria. Ha trabajado como consultora en la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, DIREMAR, además del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia del Estado. Ha sido docente en instituciones de educación escolar y superior, incluido el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNSA, en el que actualmente aunque todavía como docente investigadora. Es además autora de artículos en diferentes revistas y coautora de un libro sobre la entrada universitaria. Y finalmente, autora del estudio introductorio que ha denominado el cambio de enfoque de la historia de la costa boliviana. Adelante, Stephanie. Gracias. Buenos días, doctor Julio Álvarez, director general del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias, a la doctora Esther Ayón Soria, director de la carrera de Historia, y al doctor Fernando Cajías, autor del libro, y al público en general. Hoy estamos reunidos para presentar y también festejar la reedición del libro La provincia de Atacama, 1825-1842 de Fernando Cajías. Pero también estamos aquí para comprender el impacto de esta obra, y para ello es necesario preguntarse cómo inició esta investigación, pues toda tesis tiene una historia, un behind the scene, ¿no? Pues eran finales de 1960, cuando el historiador chileno Jaime Izaguirre lanzó una controvertida tesis: Bolivia nunca tuvo costa. A esta tesis siguió una refutación desde la carrera de Historia por el profesor Juan Siles, quien generó un debate por años con este historiador chileno defendiendo la postura boliviana.
la pasión, la decisión de Juan Siles impactó de alguna manera a un joven estudiante que decidió seguir esta línea de investigación y demostrar que Bolivia sí nació con costa, la tesis de Fernando. Para ese entonces empezó a trabajar en el archivo de la Cancillería. Su tesis tendría que haber sido de relaciones diplomáticas Bolivia-Chile. Sin embargo, un viaje cambió el destino de la tesis. Como todo buen historiador, fue a Sucre, al Archivo Nacional, y se encontró con el gran maestro Gunnar Mendoza, quien lo convenció de que si quería demostrar que Bolivia nació con costa, tenía que dejar por el momento los documentos de la Cancillería e ir a una nueva fuente que todavía no había sido investigada, el Ministerio del Interior. Paralelamente, también lo convenció de que desde 1842 llegaron las misiones diplomáticas, pero era necesario hacer un estudio previo a ello, es decir, antes del problema del guano. Es así, y con este giro decisivo e importante, es de que Fernando toma otra visión sobre esta tesis y decide ampliar sus conocimientos yendo a hacer archivo hasta Santiago de Chile. Para ese entonces ya era 1973, como ustedes saben, en 72 pues se dio el golpe de estado acá en Bolivia de Banzer y la universidad fue intervenida con mucha violencia. Fernando, en 73, parte a Chile, donde todavía estaba en el poder Allende y había una apertura favorable a los investigadores de los países circundantes. Sin embargo, todo esto cambió un 11 de septiembre con el golpe de estado de Pinochet. Fernando hacía archivo y volviendo a su departamento, de hecho que estaba a unas pocas cuadras de La Moneda, fue arrestado y llevado a la Armada, a una cuadra del archivo. Por suerte, Fernando había ido a comprar sus pasajes, todo el mundo tenía que salir de Chile en ese momento, ¿no? Pero fue arrestado y con otros jóvenes posiblemente estaban esperando a ser llevados al Estadio Nacional. Todos sabemos lo que pasó en ese estadio. Fue un cambio de guardia, un cambio del destino y un cambio de órdenes que también dio un giro a ese momento en el que él estaba preso. Y fue de que se emitió una orden de que todo extranjero debía presentar su boleto de retorno a su país para que pudiera mantenerse, digamos, en tranquilidad, pero tenían que salir lo más antes posible. Entró la nueva guardia, explica las nuevas órdenes y pensaron que Fernando había ido a eso, a mostrar su boleto. Realmente fue una suerte que tuviera el boleto en el bolsillo. ¿Se imaginan lo que hubiéramos perdido dentro del ámbito historiográfico, familiar, como amigos, a un Fernando se hubiera sido llevado a otro lugar? Nacional de Santiago, pero también había pasado a comprar unos mapas de colegio. En esa época todavía no había empezado esa educación dura de la dictadura pinochetista, donde siempre dijeron que Bolivia no tuvo mar, sino que todavía seguía la Allende. Y en esos mapas de colegio todavía se demostraba que los niños aprendían que parte del territorio chileno pues había pertenecido a Bolivia, al Perú y una parte del sur, Argentina. El vuelo, gracias a eso, se retrasó horas. Fernando fue bajado del avión. Lo tuvieron que interrogar los militares y los tuvo que convencer que simplemente estaba haciendo una investigación. Le quitaron sus mapas, pero por suerte pudieron sobrevivir sus resúmenes y sus fichas de trabajo. Es así que, luego de este susto, en 1975 defendió su tesis y en el 77 la publicó. Aquí algo me parece importante decirlo, es de que Fernando se empeñó que el primer libro salga con fecha del 75, porque fue cuando defendió la tesis, pero fue publicada en el 77. ¿Cómo esta tesis
se hace tan conocida? Ya lo mencionó la doctora Yon, que fue justamente el gran historiador consagrado José Luis Roca quien decidió sacar una reseña favorable al texto en el periódico. Todo el mundo a nivel nacional leyó esta reseña de José Luis Roca, donde justamente él decía que era la primera tesis de la carrera de historia sobre el tema del litoral, en Atacama en específico, y que también era novedosa, pues era una monografía histórica, pero también era diferente, pues en medio de textos de relaciones diplomáticas y sobre la guerra, esto fue un aporte con información nueva. Es gracias a José Luis Roca que se hace conocido a un público mucho más amplio el libro. De hecho, logra su cometido José Luis Roca y Fernando recibe una llamada de Antonio Araníbar, quien lo invita a militar en las filas del MIR. Hasta ese entonces, Fernando solamente había hecho política universitaria. Sin embargo, siguiendo los parámetros del intelectual orgánico, que también demostraba que un intelectual tenía que ser militante, decide ingresar al MIR. Es con ese apoyo que se imprimen folletos, mapas y las diapositivas de sus proyectores, pues que en esa época estaban en boga. Fernando saca su investigación de la academia, la saca de la universidad y va al ciudadano de pie. En un espíritu de los años 70, Fernando se lanza a las calles, va a las plazas del Alto y empieza a explicar su investigación. Todo que quería escucharlo podía sentarse en las plazas, en las calles, a oírlo. Llega incluso hasta Cochabamba, donde el grupo Hualparrimachi, liderado por Luis Mérida, decide también ayudarlo. Y es ahí también donde se difunde su trabajo. Me parece importante decirlo porque sacamos el tema de la guerra del Pacífico, de las relaciones internacionales, del tema del litoral, de un ámbito exclusivo de los intelectuales o de las aulas de educación formal. Y hace lo que en ese momento estaba en boga en la universidad, es decir, la UNSA de cara al pueblo. Él hizo carne a eso. La obra de José Luis Roca, la reseña, también llegó a otras manos. Y en medio de su trabajo en las calles, lo contacta Antonio Eguino, un joven cineasta que decide hacer una película, la primera y única película de la Guerra del Pacífico, llamada Amargo Mar. Lo convence de ser su consejero en temas históricos y ambos deciden de que no solamente es necesario el tema de la documentación, sino que hay que ir hasta la costa boliviana. Me gusta decir este momento porque tanto Antonio como Fernando, dos jóvenes, en medio de dos dictaduras entre Bolivia y Chile, se lanzan con sus cámaras y deciden ingresar al territorio atacameño. Ahí reciben el apoyo de una colega chilena, que me ha pedido que no diga el nombre, pues es una colega que en ese momento de dictadura se arriesgó mucho. Los cubrió, los llevó hasta la Atacama, Calama, los llevó a lo que fue la costa boliviana y pudieron hacer parte del rodaje. De hecho, gracias a ella es que no les quitaron las cámaras. Es gracias a ella que los militares chilenos no lograron hacer mayores averiguaciones. Es de esa manera que se realizó Amargo Mar. Para finalizar la década de los 70, ustedes saben que el 78 cae la dictadura, hay elecciones en la UNSA, la dictadura de Banzer, cae las elecciones, pero a la vez también el 79 es el centenario de la Guerra del Pacífico. Hay un nuevo debate en torno a ello y está en boga la tesis de Fernando, que trae, como les dije, información nueva, hasta el momento no conocida. Y claro, ya no es un tema solamente de conocedores, sino que está en boca de todos gracias a su trabajo. Ya en los 90 tuvo otra subida la tesis, porque bueno, hay trabajos pues que tienen subidas y bajadas, ¿no es cierto? En este caso, en los 90, la tesis volvió a ser un hit. ¿Por qué? Desde la Cancillería se invitó a Fernando a ser parte de la Academia Diplomática y dar clases de las relaciones diplomáticas Bolivia-Chile. Y obviamente también lo que fue el Atacama boliviano.
Pero también no hay que olvidar que Chile sale de su dictadura. Y es en el espacio chileno donde empieza a circular con libertad el texto de Fernando. Y es así que investigadores chilenos llegan a Bolivia. Leonardo Schertz llegó con sus estudiantes y contactó a Fernando para poder establecer una relación académica. A la vez le presentó a Eduardo Debes y a Sergio González. Este acercamiento ha permitido que realicen los encuentros Bolivia-Chile entre intelectuales de ciencias sociales e historiadores entre ambos países, que por cierto hasta la actualidad se llevan a cabo. Luego de esta reunión con los chilenos de los 90, el texto baja y otra vez tiene una subida, pero para el siglo XXI. Cuando en 2013 Evo Morales hace la demanda de Bolivia ante la Haya. Se convocó a Fernando Cajías para la primera fase. Esta primera fase tenía como objetivo central hacer un centro de documentación para la Dirección de Reivindicación Marítima, DIREMAR, pero a la vez también dar un contexto general del siglo XIX, bueno, de todo el tema marítimo en realidad, a estos abogados. Fernando reclutó a estudiantes de la carrera de Historia para ayudarlo a hacer este centro de documentación que fue un éxito. Entre ellos, Leslie Pérez, Diego Herrera, Hilda Sinche, Luis Vera, Mariela Rodríguez, Miguel Arroyo, Silvana Severich, Caterina Paricio, Evelyn Bustillos, Fabiola Linares, Paola Terán, Jesús Luzco, José Pradel, que en esa época también trabaja para el archivo de la Cancillería, y mi persona. Todos nosotros pudimos aprender a hacer una investigación fuerte al lado de Fernando en esa época. También DIREMAR hizo una reimpresión de este libro que se regaló a nivel nacional y gracias a ello otra vez el texto estuvo en circulación. Hoy, 2025, año del Bicentenario, luego de 12 años, la Biblioteca del Bicentenario reedita este clásico de lectura obligatoria para quienes estudian en Litoral y Atacama y nuevamente lo pone en circulación. El trabajo de actualización y edición de citas ha sido largo y complejo. Con la guía del editor Boris Paredes del CIS se ha podido detectar vacíos y algunos errores de la primera edición que se han subsanado consultando al archivo personal de Fernando Cajías. Ha sido un privilegio poder trabajar y consultar con sus notas de investigación, fichas y cuadernos, con toda la información de hace 50 años. Esto me ha permitido dar una mirada al trabajo historiográfico de un joven de 24 años que en sus fichas y cuadernos aún mantenía borrones. Había todavía algún dibujo en los márgenes de las hojas y alguna nota que se quedó colada en sus fichas donde lo citaban a un café o a pasear luego del archivo. Fue gracias a esta ventana al pasado que resultó más fácil defender la postura de mantener las conclusiones originales para esta revisión. El lector verá que las mismas responden a la influencia del contexto histórico y a su militancia desde entonces. Los que hemos sido sus estudiantes hemos aprendido que no es lo mismo ver a un Picasso cubista del arte por el arte a un Picasso cubista militante y de denuncia con el Guernica. Así, unas conclusiones nuevas escritas en un 2025 hubieran matado el trabajo de un joven con sus primeras armas, por así decirlo. Y es que ustedes tienen un texto de un estudiante, no de un Fernando Cajías consagrado y posesionado. Y eso justamente es lo que hace rica esta obra, ya que podemos sacar nuestras propias conclusiones y nuevas preguntas de investigación. Para concluir, solo queda decir, gracias querido Fernando, tu obra marcó una nueva forma de estudio del litoral boliviano y el Atacama. Has dejado una escuela en la carrera de Historia y así como Juan Siles y Gunnar Mendoza supieron inspirarte para encontrar tu tema de tesis, tú has inspirado a varias generaciones que estudian el tema marítimo,
como por ejemplo nuestro ex profesor Alexis Pérez, que fue tu primer tesista, Jesús Luzco, Leslie Pérez, Luis Vera, Rocío Alurralde, José Pradel y a mí mismo, entre otros. Gracias por dejar un espacio de debate con los colegas historiadores chilenos dentro de la cultura de la paz. Y finalmente, gracias por tu constancia. Tu tesis demostró a los bolivianos que Bolivia nació como una costa soberana, pero tu incansable labor de 50 años ha logrado llevar tu objetivo de tesis a otro nivel, cuando en el veredicto del juicio de La Haya se leyó claro y fuerte para todo el mundo. La Corte reconoce por los antecedentes históricos que Bolivia nació como. Gracias. Muchas gracias, Stephanie, por hablarnos y contarnos un poco de lo que hay en el estudio introductorio y podrán ver más al momento de adquirirlo. Y bueno, no siempre tenemos la oportunidad de contar con los autores de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Hay autores que, no sé, escribieron sus obras en el año 1900 o más antes, en los siglos XVII, XVIII, como lo van a ver seguramente presentados en los siguientes meses. Pero hoy es un día especial porque tenemos al autor y eso hay que agradecerlo. El doctor Fernando Cajías de la Vega nació en La Paz. Estudió Historia en la Universidad Mayor de San Andrés e hizo un doctorado en Historia de América en la Universidad de Sevilla, España. A inicios de este año finalizó una larga trayectoria como catedrático en las carreras de Historia y Turismo en la Universidad Mayor de San Andrés y todavía le queda un fragmento más de esta parte profesional de su vida en la Universidad Católica Boliviana, donde continúa como docente. Cabe mencionar que fue investido con el título de doctor honoris causa por la primera institución, la Universidad Mayor de San Andrés, hace poco más de una década. Uno de sus temas principales de investigación es la historia de la provincia de Atacama. En ese sentido ha publicado diversos artículos sobre las causas de la Guerra del Pacífico y la historia de las relaciones entre Bolivia, Chile y Perú. También le permitió coordinar el equipo, y eso también lo mencionaba Stephanie, que elaboró la parte histórica de la demanda marítima que presentó Bolivia ante La Haya. Ha participado también en varios encuentros entre historiadores bolivianos, chilenos y peruanos. Precisamente su tesis para obtener el grado de licenciatura en Historia en la Universidad Mayor de San Andrés fue La provincia de Atacama, 1825-1842, publicada con el mismo título y en su primera edición por el Instituto Boliviano de Cultura, como decía Stephanie, en el año 1977, pero manteniendo el año 1975 de la defensa de su tesis. Hubo esta segunda edición facsimilar por el Ministerio de Cultura en el año 2013 y es el libro que nos congrega hoy con su tercera edición. Antes de pedirle las palabras, creo que merece un aplauso el doctor Fernando Cajías. Muchísimas gracias. Quiero en primer lugar saludar a la directora de la carrera de Historia, doctor Esther Ayllón, al director general del CIS, el doctor Julio Álvarez, a todo el equipo del CIS aquí presente y también a la ausente que han hecho posible esta edición, a docentes, estudiantes, administrativos de nuestra querida carrera y también de la UNSA, a Luis Enpertegui, director de comunicación de la UNSA, a mi querida familia representada en este momento por Angelines y por Magdalena, a todos los amigos y colegas que están aquí presentes. Un saludo especial a Stephanie Vargas Mancilla, autora del estudio introductorio, y a Víctor Hugo Machaca, ambos excelentes estudiantes de mis materias y de toda la carrera de historia. En un momento tan emblemático en mi vida como este, lo más importante indudablemente
es agradecer. En primer lugar, a la carrera de Historia de la UNSA, con la que he estado vinculado desde mis 19 años, como estudiante y luego como docente, algo más he estado calculando de 55 años. Son muchos recuerdos, pero en esta ocasión quiero rememorar que en esta carrera hice precisamente esta tesis de licenciatura, que luego se publicó por el Instituto Boliviano de Cultura. Tengo que agradecer a muchos profesores, compañeros de estudio y estudiantes por toda mi vida en esta carrera, pero dentro de la temática marítima, especialmente a dos, el profesor Juan Siles, y por el objetivo de hacer historia a mi gran compañero y amigo René Arsen. El primero porque defendió los derechos de Bolivia al mar, que negaba el historiador chileno Izaguirre, el cual inició una larga historia todavía presente, ¿no?, en Chile, que busca argumentos increíbles para tratar de demostrar que Bolivia no nació con costa. Por ejemplo, el decreto de Simón Bolívar, que dice en 1825, habilítese el puerto de Cobija, pero obviamente que todos sabemos, y los historiadores chilenos serios saben, por supuesto, que Charcas, antes el nombre de Bolivia, utilizaba obligadamente Arica y Buenos Aires, según las épocas, ¿no? Pero inmediatamente se dio cuenta tanto Sucre como Bolívar que ya Arica había quedado en el Perú, Buenos Aires estaba muy lejos. Además, nuestra asamblea había dictado ni Lima ni Buenos Aires, entonces había que habilitar un puerto. Entonces y sin embargo utilizan ese argumento, por citarles varios, para negar que Bolivia tuvo mar. Entonces, esta defensa de Juan Siles, que varios de nuestra generación lo han conocido, y que alguna vez cuando le dimos la despedida la agrimé un poco y dijo, me hubiera gustado escribir mucho más, pero la vida me hizo dedicarme a la función pública, pero dentro de esa función pública dejó un legado muy importante, junto con otros también exalumnos como Marta Paredes, etcétera, que han dejado este excelente archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por otro lado, René Arce Aguirre, además era amigo de tertulia, de travesuras. Bueno, algún rato voy a escribir y vamos a grabar con René recordando nuestras historias, pero además todo el trabajo de historia. Y bueno, no se pudo dar. Pero en todo caso, con él discutíamos mucho del revisionismo histórico, y él lo aplicó en la independencia, en la guerra del Chaco, también en la guerra del Pacífico, y a mí me tocó luego en la película Amargo Mar a ayudar mucho en esto del revisionismo histórico. Bueno, y como ya dijo, en los que me enseñaron, y lo dijo Stephanie, Gunnar Mendoza jugó un rol muy importante, porque cuando yo ya tenía casi completo, y lo tengo todavía sin publicar, pero me ha servido en otros trabajos, la historia de las relaciones exteriores entre Bolivia y Chile antes de la Guerra del Pacífico, don Gunnar me dijo, mira, tienes que ver primero lo que pasa. Si tu objetivo es probar que Bolivia tuvo mar, aquí está el archivo del Ministerio del Interior, donde está la correspondencia que mandaban los prefectos, y está el archivo del Ministerio de Hacienda, donde mandaban todos los informes económicos. Entonces, pues me quedé ahí en el Archivo Nacional meses. En esa época no había lo que ahora se ve, ¿no?, en el archivo, de que te dan ya en un CD todo lo que tú marcas. Había que salir rogando a la secretaria para sacar fotocopias, pero en general eran las famosas fichas de las que ha hablado Stephanie. Y en ese sentido, bueno, logré, creo, revisar exhaustivamente toda la correspondencia en ese momento, y ahí pues es que varié completamente el rumbo, haciendo hasta 1842. Me salió la beca de poder
trabajar en el archivo de Indias y hacer mi doctorado. Y una casualidad del destino, porque yo había pedido, siempre me acuerdo, Charcas 664. Y me trajeron Charcas 604. Entonces yo abrí y era el juicio a los rebeldes de Oruro. Completo, un juicio increíble. Y bueno, me pasé a Oruro, a su historia y a su carnaval, pero sin dejar de, por supuesto, dejar de interesarme por Atacama. Y también, como ya ha dicho Esther y ha dicho también Stephanie, le debo mucho, bueno, a todos mis profesores en varios de mis temas, pero en este caso José Luis Roca, me dio un gran espaldarazo. Inclusive la caricatura es algo así como en pañales, que dice nació un historiador, pero me dio un espaldarazo enorme para que se empiece a difundir la obra. Ahora bien, agradezco también enormemente la persona del director y de todo su equipo, al CIS y a la Biblioteca del Bicentenario, y a su equipo de editores, que realmente es un honor. Si ustedes han visto la lista de libros que ya se han publicado y se van a publicar, el CIS y la Biblioteca del Bicentenario es de una enorme apertura. Hay libros de todas las corrientes posibles, de tierras altas, de tierras bajas, es decir, es muy, muy amplio y abierto. Y así tuve el honor de que escojan mi libro para estar en esta biblioteca, que como les digo, del CIS pues están ahora haciendo historia con la historia, porque a la vez esta colección va a ser muy valorada a lo largo del tiempo. Bueno, la primera edición me ayudó sobre todo mi padre, que obviamente, imagínense, era director de un periódico en épocas en que tenía que él editar al fin del día los artículos, los títulos, tenía un ojo enorme. Pero al final, la labor de editor en la familia la heredó mi hermana Beatriz, que ahora nos hace falta porque ha editado, creo que casi todos los libros nuestros. Y nada menos que Jesús Urzagasti, que en ese entonces trabajaba en el Instituto Boliviano de Cultura. Pero definitivamente siempre, ya cuando uno relee una obra, encuentra errores. Seguramente les ha pasado a todos los que escriben, ¿no? Que algo se ha ido. Así que tengo que agradecer especialmente, así como a la dirección del CIS, a todos aquellos que ya trabajaron más directamente conmigo, como Jaime Herrera, a Sandra Herrera, a Ignacio Prudencio, que vio el diseño, pero sobre todo a Boris Paredes, que lastimosamente no ha podido estar, pero que realmente cuando yo ya veía un mensaje en WhatsApp de Boris Paredes, yo estaba por desmayar porque dije, ¿qué más ha encontrado? ¿No? Porque era trabajo seguro para el fin de semana. Y yo, ahora que estamos preparando, acabando ya por fin la antología, veo que los editores del CIS son como Virgilio haciendo la Eneida. Recuerden que siempre solo se lo cita como que antes de publicar revisó más de 20 veces, ¿no? Y creo que los editores del CIS obligan a ver de detalle por detalle, y es muy importante. Inclusive él me dijo, sí, estoy muy feliz por el trabajo, pero ya he encontrado 3 errores. Bueno, ya está publicado, así que ni me diga dónde están. Así que bueno. Pero bueno, en todo caso, felizmente pude reencontrar las fichas. Y bueno, ahí gran ayuda de Stephanie Vargas para organizar, volver a verificar, porque indudablemente las citas en la primera edición están al finalizar cada capítulo. Ahora ustedes van a ver, están todas a pie de página, lo que ayuda muchísimo la lectura. Y también tengo que agradecer a Stephanie Vargas, que a consecuencia de toda esta revisión fue la elegida. Primero tenía que ser Alexis Pérez, pero como ya estaba retirado, bueno, pues Stephanie me alegra muchísimo, y su estudio introductorio les va a ayudar a todos los que lean a comprender mucho mejor la obra. Entonces, en esta edición, y claro, es para vender el charque también,
novedoso van a encontrar esa actualización de las citas. Luego han tenido la amabilidad de publicar mi bibliografía, o sea, los libros, y sobre todo a veces lo que menos se difunde son los artículos. Entonces aquí hay la listado de los artículos. Y también con el estudio introductorio, comprender, bueno, lo que ella ya ha expresado, ¿no? El impacto de la obra. Quiero, por supuesto, también agradecer a mi familia, porque, como dicen, los dos grandes brazos para hacer cualquier proyecto es el dinero y el tiempo. Y en este caso, la familia lo que nos ayuda mucho, y mi esposa le agradezco, es darme tanto tiempo para que yo tenga tiempo. Entonces, eso es muy importante. Y por eso también agradezco muchísimo. Bueno, es de advertir que no es un libro para leer antes de dormir, ni es un libro para llevarlo a la playa, y eso les digo porque un colega francés lo había llevado a la playa y dijo que al final le había servido para sostener la toalla para que no se vuele, porque era muy difícil leerlo en la playa. Es un libro para leer con detenimiento las actividades del puerto de Cobija, la provincia de Atacama, desde la fundación de Bolivia hasta 1842, año que se comprobó que la provincia tenía muchas riquezas naturales. Y esa fue finalmente la causa de la desgracia de haber perdido nuestra cualidad marítima, porque desde ese momento fue la ambición de empresarios, sobre todo ingleses, y el gobierno de Chile. Justamente en Chile revisé todos los informes del Ministerio de Exteriores, de Hacienda, de Gobierno, para si nombraban hasta 1842 en alguna parte Atacama y no lo mencionan. Entonces quedaba probado que no les interesaba sino cuando apareció el guano y luego el salitre. Esa no es una historia victimista, es una historia realista que demuestra la posesión soberana de Bolivia en la provincia y en la costa, pero también muestra la fragilidad de esa posesión. Esta historia es la situación política, es la historia de la situación política de la provincia, la historia de la influencia de la política nacional, unas veces a favor y otras veces en contra. Se nombraba de pronto un buen prefecto, pero cuando ya conocía bien todo, había un golpe por acá y lo cambiaban. El gran error, ¿no? El gran error de no considerar ciudadanos a los indígenas. Entonces en los censos no aparecían ni los changos ni los atacameños, los changos de la costa y los atacameños del interior. Entonces por eso en los censos aparecían más la población extranjera que la boliviana, porque claro, la boliviana con ciudadanía eran los funcionarios, pero no, inclusive los indios changos ofretaron a Vallivian posteriormente. Ellos explotaron el guano como lo habían hecho siempre, vendiendo a la gente del altiplano para fortalecer la tierra. Y no, prefirieron dar a una empresa que ni siquiera la explotó porque la compró para que no haga competencia con el guano que ya tenían explotando en el Perú. Entonces, errores como esos, claro que a veces inclusive me detenían el trabajo por decir esto, qué barbaridad, ¿no? Bien, ustedes saben que la provincia es fronteriza con Argentina, Perú y Chile. Y a veces pensamos que hay que ser solamente, para explicar esto, la historia con Chile. La historia con Argentina también explica muchas cosas. Y con Perú ni qué se diga, lo bueno y lo malo. Y en esos años ni qué se diga. Teníamos conflictos con el Perú y el puerto de Cobija sufría las consecuencias. Cuando ya trabajé el capítulo de la infraestructura, estaba feliz porque ya habían hecho el muelle, ya habían hecho la iglesia, ya habían hecho la escuela, ya habían hecho el almacén. Viene Salaverry, ese general peruano enemigo de Santa Cruz, y nos bombardea. Y deshace toda la infraestructura. Volver a hacer todo de nuevo. Entonces, todo eso muestra que es una historia con fuerza, pero a la vez también con estas malas noticias, ¿no? Por ejemplo, una prueba de que tuvimos posesión fue el esfuerzo por tener escuela, tener educación, tener hospital, salud.
guarnición militar, pero tan escasa, y el hecho de una escuadra marítima tan pequeña, ¿no? Y cuando pudimos tener la escuadra porque le ganamos al Perú, le devolvimos al Perú los barcos, cuando hasta el capitán del barco quería ser de Bolivia, ¿no? Bueno, la situación económica, la agricultura, la minería, el comercio interno y externo, avances y retrocesos, caminos y medios de transporte. Bien, por eso les estoy advirtiendo que van a ver claramente que Bolivia tuvo mucho trabajo ahí en la costa y en la provincia, pero también es un libro para reflexionar y hacernos una autocrítica de que las cosas que no se pudieron hacer. Estar felices de las cosas que se hicieron, pero las cosas que no se hicieron también fueron un problema. Pero bueno, como ha terminado nuestra querida colega Stephanie Vargas, la hipótesis felizmente quedó comprobada. Bolivia nació con costa, nació con cualidad marítima. Por eso, pese a todo lo que sucedió posteriormente, sigo siendo un optimista. El mar de Bolivia no es solo una historia, ni tampoco solo un imaginario. Es un presente y es un destino. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Cajías de la Vega. Y a manera de despedida, les invitamos cordialmente a todos los asistentes a adquirir el libro, que lo tenemos en la puerta, y por qué no a visitar la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, a comprar este y otros libros. Mantenerse informados a nuestras redes sociales, porque tendremos varias actividades culturales celebrando el Día de la Riqueza Histórica, Literaria y Patrimonial de Bolivia, en el marco del Bicentenario, que es este. Muchas gracias y hasta muy pronto. Con motivo del Bicentenario de Bolivia, el CIS y la BBB refuerzan su compromiso para la consolidación del Estado plurinacional.